Ahí ya vamos ingresando. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a estos martes de ALADE. Gracias, como siempre, por sumarse. Y porque siempre me olvido, gracias también a mis compañeros que nos ayudan y nos dan una mano en todo el backup para que esto pueda ser posible. Así que, bueno, nada, gracias a todos ellos. Yo voy a comenzar con una pequeña introducción con quien vamos a contar hoy. Feliz cumpleaños, Héctor, que estás ahí saludando, así que bueno, gracias por participar acá y estar con nosotros. De quien nos va a dar la charla hoy, ¿sí? Desde Chile, contamos con Oscar Fuentes Márquez. Él es fundador del bufete CMF Abogados, ahí en Santiago, ¿verdad? Creo que sí. Bien, perfecto. Abogado especializado en Derecho Deportivo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAV, magíster en Derecho Privado de la Universidad de Chile, magíster y docente en el programa Iberoamericano en Derecho del Deporte de la Universidad de Lleida, España, actual juez árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, y también fue secretario ejecutivo en la Federación de Fútbol de Chile durante 6 años. Así que, como siempre decimos acá en ALADE, ¿quién mejor que la persona que acabo de escribir y comentar someramente, porque seguro que falta mucho más, para que nos cuente acerca de la legislación deportiva en Chile y nos haga un análisis y, bueno, y un detalle de cómo funciona allí? Así que, de mi parte, Oscar, ahora te voy a habilitar el micrófono. Cuando ya te pasemos la palabra, Ricardo, como siempre, tenés las novedades siguientes y bueno, y el puntapié inicial. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos por estar presentes en la reunión. Gracias, Oscar. Nuevamente, tenemos el privilegio hoy de poder contar con Oscar, que es un referente obligado del derecho deportivo en Chile, y seguro aprenderemos mucho de toda la estructura jurídica en el país hermano, tanto los contratos de trabajo de los futbolistas, sociedades anónimas en los clubes. Bueno, aprenderemos mucho con él. Yo, previo a darte la palabra, Oscar, te pediría si pudieras poner el mail tuyo, por si alguno luego en el chat, alguno luego quiere contactarte, por lo que fuera. Bueno, nada, mientras Oscar va compartiendo su contacto, decir que la próxima reunión va a ser el martes 3 de agosto, también muy interesante, la va a dar un abogado suizo que habla perfecto español, Marc Cavaliero, que él fue el responsable de la comisión disciplinaria de FIFA en su momento, y hoy es un abogado que trabaja independiente, y nos va a hablar sobre la incidencia del derecho civil suizo en los lados del TAS. Gustavo Obrero nos explicó el laboral. Él va a hablar desde el punto de vista del derecho civil, lados del TAS, y cómo es un recurso ante el Tribunal Federal Suizo. Así que va a ser muy interesante. Bueno, lo importante hoy, Oscar, es compartir tus conocimientos. Nuevamente, muchas gracias, y bueno, te damos la palabra. Después, como siempre, hacemos el turno de preguntas, o si alguno tiene alguna pregunta puntual de un tema, Daniela lo va digamos, manifestando, así no queda para el final cosas que quizás son del principio de la charla. Bueno, muchas gracias, Oscar, y nuevamente agradecidos por tu generosidad. Creo que ahí está. Ahora sí me compartieron audio. Muchas gracias, Ricardo, Norberto, Daniela. Primero, un gusto compartir con ustedes, con ALADE, que genera estos espacios y que ciertamente hacen mucho por el derecho deportivo, por quienes nos gustan. He tenido la oportunidad de entrar a alguna de sus charlas, las sigo de cerca, y contigo, bueno, cada vez que nos encontramos en alguna parte, Ricardo, tenemos la mejor referencia y conversación, así que muy gustoso de estar acá. También con los que están asistiendo, regalándome un espacio de tiempo, y especialmente hoy en el Día de los Amigos, así que felicidades también para todos, que hoy día es un encuentro y una fraternidad que se agradece en estos temas que nos gustan. Atendido al tiempo, que vamos a conversar un rato, les dejé, como tú me pediste, Ricardo, mi mail personal. Ahí normalmente recibo las cosas académicas, las que me gustan mucho, así que con toda libertad escribir, y en lo que pueda colaborar, feliz. Y además de eso, ojalá también podamos ir interactuando y participando. En este rato me corresponde contarle un poco de la legislación chilena, de nuestra realidad jurídica, y sin más entraré ahí a avanzar.
Y en ese contexto, lo primero que yo les tengo que señalar es que hay que entender un poco la cultura chilena en materia jurídica, que es, a pesar que estamos muy cerca, tenemos diferencias que son notorias. Lo primero es que nosotros somos un país jurídicamente centralizado, a diferencia de ustedes que son federativos. En consecuencia, nosotros tenemos solamente un centro de poder normativo, que es nuestra Constitución, a diferencia de ustedes que tienen una Constitución federal y varias constituciones. Y eso claramente es una diferencia que ustedes podrán comprender que va a influir en lo que espero transmitir. Y aparte de eso, es que nosotros tenemos, sí, muy cercano a ustedes, una tradición jurídica romana. De hecho, nuestro código civil, que es el código de don Andrés Bello, que sirvió de fuente para el Código Civil de Beler Sarfield ustedes, es la piedra angular en todo lo que dice relación con nuestras relaciones contractuales, y dentro de la actividad deportiva es que fija la regulación, obviamente, de las corporaciones sin fines de lucro, que se agrupan originalmente estas entidades deportivas que hoy día han cambiado, sí, sideralmente. Y finalmente, les tengo que mencionar dentro de este contexto de la cultura jurídica chilena, es que somos un país altamente positivista, tendemos a regular muchas cosas dentro de esta definición o teoría del derecho deportivo, que son las teorías publicistas y privatistas. Nosotros somos de la primera. De hecho, la regulación ha sido bastante profusa, especialmente en estos últimos años, y en consecuencia nosotros regulamos normativamente gran parte de nuestras actividades, dejando muchas veces poco espacio a la libertad individual y a la autonomía de los cuerpos intermedios. Por tanto, entendiendo que esa es nuestra estructura y cultura jurídica, que seguramente ahí me podrán apoyar mis compatriotas, que hay varios abogados que veo, amigos, incluso abogados de la Federación de Fútbol de Chile, abogados de clubes importantes de nuestro país, es que esa cultura la llevamos. Y a partir de ahí, entrando ya en esta pirámide normativa, lo primero que uno tiene que revisar, evidentemente, desde el punto de vista público, es nuestra Constitución. Y como les mencionaba, nosotros solamente tenemos una Constitución, a diferencia de ustedes, y más allá de mucha regulación deportiva de ya de los años 1906 en nuestro país, es que a diferencia de las constituciones de ustedes, en nuestro país no se reconoce el deporte como una garantía constitucional o un derecho fundamental. A diferencia de Brasil, de Portugal, de España, de México, de todos estos países donde reconocen el derecho al deporte, ya sea como una actividad de ocio, recreativa o incluso de élite o deportiva, en nuestro país, en una constitución que ahora está siendo sujeta a modificaciones, hay una asamblea constituyente, la vigente no tiene ningún reconocimiento directo al deporte, lo único que expresa es en un apartado donde habla de los departamentos o ayuntamientos o las municipalidades, es la obligación que tienen de poder fomentar la cultura física y el deporte. No hay más. Eso es nuestra Constitución y evidentemente hay un proyecto de modificación que se está desarrollando y ya hay algunos levantamientos de reconocer, como las constituciones modernas, esta garantía a ese rango legal. No obstante, es que en nuestro día a día jurídico, es que si nuestra Constitución reconoce ciertas acciones constitucionales, que le denominamos el recurso de protección, que es distinto al recurso de amparo o habeas corpus que se conoce en nuestra región, y este recurso constitucional sí ha sido usado para los efectos de garantizar derechos de las entidades deportivas y deportistas, y por tanto igualmente ha habido indirectamente una protección constitucional, pero dentro de la fuente jurisprudencial. Y a partir de ahí se ha recurrido mucho respecto de, no ahora en etapa de pandemia, porque evidentemente no hay asistencia de público al estadio, pero se ha recurrido especialmente por el derecho a la libertad de tránsito, libertad individual y derecho a reunión, a partir de las restricciones que hay de los derechos de admisión a los estadios, especialmente por situaciones que dicen relación con la violencia. A partir de ahí, nosotros tenemos una ley especial, que seguramente después se las voy a mencionar, en que existe específicamente el derecho del organizador de restringir el ingreso a determinadas personas,
a los eventos deportivos, y esas personas, ya sea por una resolución judicial o en su defecto por la propia disposición de la autoridad y de los organizadores, es que al no poder ingresar al estadio han recurrido de protección. Algunas veces han ido bien, otras veces han ido mal, pero evidentemente que es una protección de la garantía a partir de nuestra Constitución. Y lo segundo es que se ha reconocido mucho el derecho de igualdad, en términos que han recurrido no menos de varios equipos de fútbol o entidades que fueron parte del fútbol profesional, vía recursos de protección o porque no les reconocen un ascenso de categoría o le han aplicado sanciones disciplinarias que los expulsan, y a partir de ahí también tenemos bastante jurisprudencia constitucional. Por tanto, en lo que dice relación con esto, solamente tenemos un reconocimiento indirecto, no hay una garantía como la de ustedes, y a partir de ahí se hace más complejo. ¿Por qué? Porque si la norma principal no reconoce un derecho, evidentemente que estamos complicados. Y bajando un poco ya de la esfera pública, es que sí, a diferencia de que nuestra Constitución no hace referencia alguna a el derecho fundamental del deporte, sí ha habido un marco regulatorio que es bastante notorio. Creo que tenemos más normas jurídicas que resultados deportivos, y a partir de ahí es que pareciera que no es la solución la forma que se está realizando esto. ¿Por qué? Porque existe, y las primeras leyes en nuestro país que dicen relación con el deporte son del año, les comentaba, 1906, en que se regula la creación de una entidad que regulaba la educación física y el deporte. A partir de ahí es que empiezan a haber algunas leyes aisladas, pero se van sumando. Un hito fue la Ley de la Educación del Deporte en el año 1929. Por tanto, fíjense en el contexto, que el Estado se preocupe de regular o intervenir en el deporte antes de la Segunda Guerra Mundial, ya es llamativo. Por tanto, ya teníamos las primeras regulaciones. No obstante ello, eran regulaciones más de orden de subvención. Es muy anecdótico la del año 1916, en la ley de alcoholes, que dentro de la doctrina del derecho deportivo hablamos estrictamente del derecho del deporte. En la ley de alcoholes de nuestro país se aplica que cierta parte de la multa que se iba a aplicar a los infractores de esta normativa iba para el desarrollo del deporte, ya en el 1916. Por tanto, fue un poco llamativo, pero no teníamos grandes hitos normativos hasta el año 1916. Lo que sí ha sido abandonado, porque a partir sí del comienzo de este siglo, que son el año 2000 y siguiente, nosotros empezamos con una actividad normativa, pero ya de alguna manera muy extensa. De hecho, tenemos hoy día un marco normativo, dentro de lo que les decía al principio, de orden público, que se pasea, salvo por la Constitución, se pasea por cada una de las materias o derechos públicos o privados. Así, por ejemplo, tenemos que en materia de derecho comercial, tenemos una ley especial que regula las sociedades anónimas deportivas, cosa que ustedes están recién estudiando. Y segundo, en materia laboral, tenemos una norma dentro del estatuto o el Código del Trabajo chileno, tenemos un párrafo, una ley especial que regula las relaciones laborales de los deportistas profesionales. Después les voy a explicar más en detalle. Dentro de la materia penal existe obviamente una ley que regula lo que es la organización de los espectáculos deportivos y la prevención de los delitos en estos, y que claramente dice relación con la inclusión de algunas figuras penales. Y en otras materias, incluso de orden tributaria, hemos tenido algunas normas fiscales que se refieren al deporte. Pero, insisto, lo que dice relación con este marco regulatorio, que es bastante nuevo, y por cierto, comienza con algo que es la piedra angular dentro de este sistema público. Para no hablar solamente del fútbol, ustedes deben saber que en nuestro país existe una ley, que es la Ley General del Deporte, que es la ley 19.712, que se incorpora a partir del año 2000, y esta ley es una consecuencia de muchas leyes anteriores que fueron aisladas, separadas,
y se toma esta normativa y se da un solo cuerpo. Pues bien, esta ley, que es la que regula obviamente los principios, los objetivos, las definiciones relacionadas con el deporte, crea un órgano denominado el Instituto Nacional del Deporte, fija cómo se deben organizar las entidades deportivas, se debe hacer el fomento y cómo se debe promover el deporte, y especialmente lo que dice relación con las donaciones, asignaciones del Estado y reconocimiento específicamente para las distintas categorías de deporte, ya sea aficionado, amateur o olímpico y profesional. Y esta normativa, que es en definitiva la que se aplica a todos los deportes, sin excepción, es nuestra ley general. Y aquí ya empezamos con la primera gran paradoja. ¿En qué sentido? Que a pesar que la ley general del deporte, y no es desconocido por nadie, que en nuestro país el deporte más popular es el fútbol, y hemos tenido últimamente buenos resultados, es que a pesar que el fútbol es el deporte más representativo, que lleva más convocatoria, esta ley general del deporte no se le aplica. Y no se le aplica porque evidentemente hay una excepción expresa en la ley que no se aplica ni al deporte llamado fútbol profesional y aficionado. Entonces, si uno está desde fuera de nuestro país, es evidente que es algo paradojal. ¿Cómo es posible que la ley más importante del deporte no reconozca el fútbol dentro de su ámbito de aplicación? Y esto tiene su explicación no jurídica, es una explicación más de hecho fáctica, porque cuando se hace esta modificación y se incluyen nuevas disposiciones en el año 2014, es que justamente el fútbol profesional pidió expresamente que se le excepcionara. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Y los que llevan mucho más tiempo y los que yo conozco, Norberto, Ricardo, empiezan con las presiones, obviamente, las entidades deportivas. En el año 2014 se quiere modificar la ley, se quieren establecer restricciones que en ese minuto el deporte fútbol las veía muy, muy agresivas, como por ejemplo limitar el periodo de elecciones de sus dirigentes. Y ustedes sabrán que en el fútbol donde más existe extensión de los periodos, y hay algunos que son históricos, recuérdense ustedes incluso dirigentes destacados de Argentina como Grondona, cuántos años estuvo en la Federación de Fútbol Argentino, en el caso nuestro también, y no solamente en Chile, en Uruguay, en Paraguay, etcétera. Entonces, cuando se quiere hacer esta modificación, la administración del fútbol de esa época, el 2015, obviamente consiguen las cartas credenciales de la FIFA y la Conmebol diciendo que el limitar los periodos de reelección era una injerencia gubernamental que estaba tanto prohibido en la Carta Olímpica como en los estatutos federativos de la FIFA. Y a partir de ahí comienza todo lo que es una disputa, de hecho, fáctica en las comisiones legislativas, y al final del día termina, para los que no están ligados al derecho deportivo, especialmente los parlamentarios, en una extorsión, diciendo que era un chantaje que el fútbol no estuviera, porque la condición es que si se aplicaba esta ley o se reconocía el fútbol dentro de su ámbito de aplicación, Chile iba a ser expulsado de competencias regionales como la Copa Libertadores, e incluso no podía participar en las eliminatorias al Mundial, cosa que se repite en muchos países cuando quieren cambiar las legislaciones. En esa época la FIFA y la Conmebol eran mucho más fuertes que lo que es hoy, y más allá de lo que estimaron los parlamentarios que era un chantaje porque la soberanía reside en ello, no se reconoce al fútbol dentro de su ámbito de aplicación. Los que nos gusta y nos acercamos al derecho más deportivo entendemos que eso no es extorsión, sino el principio de especificidad, que tenemos el derecho de autorregularnos a partir de la libertad individual y la autonomía de los cuerpos intermedios, pero la verdad es que los parlamentarios no se atrevieron a dejar a Chile fuera de la Copa América 2015, que después resultamos que la ganamos. Por tanto, eso también hay que considerarlo, que en la legislación generalmente no es solamente algo jurídico, sino son presiones de hecho, como lo que acabo de mencionar, y lo hago porque anecdóticamente refleja cómo es nuestra paradoja normativa. Entonces, en nuestra Constitución no tenemos reconocido especialmente el deporte. En la única ley que lo tenemos a nivel general, que es muy amplio, no tenemos reconocido el fútbol, y los motivos se los acabo de explicar. No obstante eso, sí
en esta regulación pública es que se continuó legislando. Por tanto, fuera de eso, es que tenemos normativa y dentro de lo que les quería exhibir, si me permite, Daniela, compartir pantalla para que se vayan ordenando un poco. ¿No te da la opción? No, me dice el anfitrión inhabilitar la función. A ver ahí. Prueba ahora, por favor. Ahora pruebo. Ahí sí. Y le había mencionado entonces que en el caso de nuestra Constitución, que son los temas que quería conversar con ustedes, y les voy a tocar por el tiempo algunos hitos normativos que son los que uno debería empezar a conocer de nuestro país. Bien, a pesar que la Ley General del Deporte no reconoce, se me fue la pantalla, no reconoce el fútbol dentro de sus regulaciones, sí se han dictado otras normativas que son muy específicas. La primera que les quería comentar es la que dice relación con las relaciones laborales. Como les mencioné anteriormente, en nuestro país existe un sistema positivo, que tenemos un código del trabajo, como seguramente ustedes también lo tienen, pero a diferencia de lo que ocurre en muchos países, en nuestro país se dictó una ley específica, una ley ordinaria, que regula la actividad de los deportistas profesionales. Y esa ley se incorpora a nuestro Código del Trabajo como una parte o un título específico. Y esta ley, que se dicta, es el número 20.178, va a regular claramente las mismas cosas que ustedes tienen en sus convenios colectivos, que son o dicen relación con las cosas formales de cómo se firman los contratos, dónde deben ser registrados, se regula lo que es la duración del plazo del contrato de deportista profesional, se va también a regular lo que dice relación con las sesiones temporales, las sesiones definitivas, y las cosas que, más allá de que lo pueden ir viendo ustedes directamente en la ley, pero las cosas que a ustedes les pueden llamar la atención es, primero, que nuestra fuente normativa es el Real Decreto 1006 de España, de 1985. Nosotros, en nuestra tradición jurídica, somos muy influenciados desde siempre por los españoles. Y a partir de ahí es que ese Real Decreto nosotros hicimos nuestro muchas de sus disposiciones, felizmente, mejoramos algunas y empobrecimos otras. ¿Cuáles fueron las que mejoramos, por ejemplo? Que ustedes recordarán que, o deberán saber, que la normativa de relaciones laborales deportivas se le aplica a los deportistas y la regulación española que nosotros tomamos se limitaba a los deportistas y no a los entrenadores, por ejemplo, o a quienes realizaban actividades conexas. Eso se introduce por vía jurisprudencial. En el caso nuestro, no. Nosotros nuestras relaciones laborales reconocemos, y así se llama la ley, lo que dice relación con el deportista profesional y con los que tienen actividades conexas, que son obviamente el técnico, el ayudante técnico, los que están sujetos al régimen de traslado, de concentraciones, etc. Por tanto, para nosotros no es un problema. Y lo segundo es que al mejorar estas relaciones laborales, reconociendo a más sujetos, es que nuestro código laboral introduce. Donde nos perdemos y donde tenemos conflictos que son evidentes es en la forma del término de la relación laboral. Porque se reconoce dentro de lo que dice relación el derecho deportivo, especialmente lo que es el fútbol, que hay dos formas de terminar el contrato, por plazo o por rescisión. Y nosotros en nuestro país no cerramos esa puerta, por tanto se introduce dentro de un código que reconoce muchas más formas de término del contrato, entre ellas la renuncia. A partir de ahí es que hoy día existe, y todavía han habido algunos juicios en nuestro país, que algunos deportistas se ven frenados solamente por la regulación privada, pero en lo que dice relación con nuestro código laboral, podrían perfectamente intentar esas formas adicionales de término de la relación laboral. Y otra cosa que dice relación con nuestra regulación
es que nosotros tenemos una regulación para el deportista profesional en general, este estatuto específico. Evidentemente que cualquier actividad deportiva que tenga las características propias de ser una relación entre un empleador llamado entidad deportiva y jugador podría entrar en nuestra ley. Ahora, en la práctica es que nosotros no tenemos más deportes profesionales que el fútbol. Por tanto, es diferente, por ejemplo, en Perú, que el estatuto laboral público de ello es solamente para el futbolista profesional. En nuestro caso, es tanto para el deportista profesional en general y para el futbolista. Esto sí, no es pacífico, ¿eh? De hecho, hay un colega ahí de mi país que, Jorge, él sostiene que no, que solamente se le aplica a los jugadores de fútbol profesional. Yo creo que es mucho más amplio, pero es discutible. A partir de ahí es que otra de las novedades que se regulan en nuestro país a nivel de materia laboral, legislación específica, es que se introducen los derechos de imagen. Y los derechos de imagen, que obviamente, y nosotros lo sabemos, cuando son el objeto principal de los deportistas, son de propiedad de la entidad deportiva. Pero no se dice nada respecto de los que no son aquellos fuera de esa actividad principal, como es, por ejemplo, cuando salen de compra, o no están en entrenamiento, o no están en disputa o partido. Y a partir de ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es? ¿Es una relación laboral? ¿Es un derecho laboral? ¿Es una actividad comercial? ¿Es competente el ámbito de materia jurídica laboral o no? Y de hecho, en eso hay una discusión fuerte. Otra colega que está ahí, Pilar Maulén, que es asesora de la Federación, justamente está trabajando en eso, de cuál es la mejor regulación para las entidades deportivas de Chile en esos tipos de situaciones. Pero lo concreto es que, desde el punto de vista positivo, se reconoce dentro de una ley específica del deporte y las relaciones laborales, se reconocen los derechos de imagen. Y otra cosa que también nuestra legislación regula, ahora, cuando la regula lo hace en términos genéricos, no lo hace en términos muy específicos, es lo que dice relación con los derechos de formación y educación. Nuestra ley pública, introducida en el Código del Trabajo, reconoce que las entidades formativas tienen el derecho de formación y educación, que es una compensación. En esto me voy a detener un poco porque, Ricardo, normalmente les llama la atención que específicamente en nuestro país solamente se reconocen los derechos de formación en el fútbol. No hay otros deportes, como por ejemplo en Estados Unidos o en España, que es el básquetbol, u otros que cobran derechos de formación, menos, pero cobran. En nuestro país solamente se regulan los derechos de formación y nos apartamos de la regulación FIFA, que permite tener una regulación específica en cada país, y nosotros, en lo que son sesiones de derechos a nivel internacional, regulación FIFA, mundo FIFA, pero también reconocemos el cobro de los derechos de formación dentro de nuestro país. Y en esto la ley hay un matiz que es muy importante, que creo que de las pocas legislaciones que reconoce las teorías privatistas y hace una delegación administrativa de facultades, es justamente el Código de Trabajo, que en su artículo 152, letra E, señala expresamente que las entidades que forman o educan a un jugador entre los 12 y 23 años tendrán derecho a una compensación por esta formación. Pero, y ahí está la delegación de facultad administrativa, las condiciones, el monto y la forma lo reconoce y lo fija la entidad deportiva superior, es decir, un ente privado. Y en el caso del fútbol está la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que reconoce en sus reglamentos de fútbol joven el derecho a el cobro de la educación y formación por el mismo periodo de tiempo, de los 12 a los 23 años, salvo que se acredite que se profesionalizó antes y no nos apartamos en nada del sistema FIFA. La diferencia es que nosotros cobramos $30.000 por año. A partir de ahí ustedes comprenderán que $30.000 por año ha generado disputas por muchos miles, y de hecho hay un tribunal en Chile que es bajo la estructura asociativa, que es el Tribunal de Asuntos Patrimoniales, que conoce estos juicios. Se demora un periodo de 6 a 1 año y medio, es un tribunal arbitral, y ese tribunal arbitral a lo menos hoy día tiene 90 juicios entre clubes solamente nacionales, con condenas que van de $60.000 a $200.000.
A partir de ahí tenemos un sistema interno que es muy agresivo. No tenemos la diferenciación que tienen obviamente a nivel internacional, que se rigen por la tabla, que va de $2.000 a $90.000, dependiendo de la categoría, y que ahora, con la última circular FIFA, hay que justificar lo que se gasta en estos derechos de formación. Hay países como Uruguay que llegan a 2.000, etc. Eso no es así. Para nosotros es mucho más agresivo. Y el fundamento de esto en su minuto fue que se fijó un monto alto de $30.000 pensando que como los equipos de menor convocatoria del interior eran los que formaban jugadores que después se los llevaban a los equipos de más convocatoria y se los llevaban especialmente cuando se elimina el derecho de candado a propósito del caso Bosman, es que estos equipos chicos terminaban perjudicados. Y a partir de ahí se le ocurrió la brillante idea, en esa época, de fijar estos montos. Lo que no repararon es que los clubes formadores no son los equipos de menor convocatoria, salvo excepciones, sino que son los equipos de mayor convocatoria, en nuestro país, Universidad de Chile, Católica y obviamente Colo-Colo. Y a partir de ahí es que hoy día los que más demandan estos derechos son los equipos formadores que se ven limitados o se ven beneficiados porque los equipos de menor convocatoria se llevan jugadores formados en su casa. Hoy día sí hay una preocupación, y en eso colabora mucho la federación otorgando los pasaportes, pero es realmente una preocupación cada vez que un equipo se lleva a un jugador, porque la contingencia es la que les acabo de mencionar, $30.000 por año. ¿Qué cosa uno puede diferenciarnos con ustedes? Que ustedes sí tienen una regulación más de la libertad individual y de los cuerpos intermedios en materia laboral. Prueba de ello es que tienen un convenio colectivo que es muy antiguo. Es uno de los más antiguos a nivel mundial, para qué decir en Sudamérica, y ustedes recurren a instituciones que en Chile ni se conocen. El derecho de prueba, la extensión, el primer contrato, el pago obviamente de la compensación económica a los jugadores. En Chile no. En Chile nos saltamos de la regulación pública, que es la ley, directamente a los contratos individuales. Por tanto, todo lo que yo quiero hacer o regular está en el contrato individual. Ustedes tienen un paso adelante, que es este convenio colectivo, igual que los uruguayos, que evidentemente es mucho más fácil. Por tanto, una deuda hoy día, y no es de la federación, sino que es del sindicato de futbolistas de nuestro país, es promover justamente este contrato colectivo. Antes no, pero hoy día, con la última modificación del Código del Trabajo, se ha generado evidentemente un espacio importante. ¿Por qué? Porque hoy día se puede negociar en forma sectorial, cosa que no han hecho. Fuera de las relaciones laborales, y esto también seguramente puede ser de mucho interés, es la regulación de nuestras entidades deportivas ya saliendo de la esfera sin fines de lucro o corporaciones, y nosotros dimos un paso más adelante, que ustedes lo estaban estudiando y alguna vez creo que no prosperó, que es el reconocimiento de las sociedades anónimas deportivas. Tomamos nuevamente la fuente nuestra, que es la regulación española, y se dicta una ley, que es la ley 20.019, que viene a ser una respuesta, especialmente en la época de crisis del fútbol, donde los patriarcas o las personas que asumían este financiamiento no pudieron más. Hubieron algunos escándalos relacionados con la apropiación de algunos clubes, algunos cayeron en insolvencia, cayeron en quiebra. Colo-Colo, siendo el equipo más importante o representativo de nuestro país, también estuvo en quiebra en esos años, en los años 90, 80, y a partir de ahí se hizo una modificación, y hoy día en Chile, todas las entidades deportivas, todas, que son los que integran el fútbol profesional, que son 44, tienen que ser sociedades anónimas deportivas. Excepcionalmente, hay 3 o 4 que en el proceso de cambio de las corporaciones sin fines de lucro, que se regulan como todas en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en el Código Civil de Bello, es que ellos podían optar entre el nuevo sistema comercial de la sociedad anónima deportiva o, en su defecto, quedarse como estaban. Al final del día, tenemos equipos ya más del sur de nuestro país como Curicó, tenemos un equipo como Cobresal, que no son personas jurídicas denominadas sociedad anónima deportiva, sino que son sociedades civiles. Ahora, si alguien quiere entrar con una licencia hoy día al fútbol profesional, tiene que necesariamente hacerlo por las sociedades anónimas deportivas, que regulan, entre otras cosas, el capital de funcionamiento, el objeto que tiene que ser único, que es desarrollar actividades que dicen relación con la actividad del deporte, y por sobre todo se fijan responsabilidades.
del punto de vista financiero, del punto de vista contable, y en ese contexto además se suma a esta normativa que se entrega a un órgano estatal, la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día se conoce como la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, donde los clubes tienen que reportar justamente como que fueron una empresa, toda sociedad anónima cerrada, salvo dos que son de orden sociedad anónima abierta, y que existe un mayor control. Por tanto, esto genera un sistema que desde el punto de vista público está muy mercantilizado, y del punto de vista privado o la regulación, no solamente de este ente que es muy serio en Chile, la CMF, sino que además existe un doble refuerzo, porque esta propia normativa entrega atribuciones a la entidad superior. Nuevamente, es una delegación administrativa de facultades por la ley, y la liga o la ANFP, como la conocemos nosotros, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tiene un régimen también de revisión, un régimen reglamentario donde se revisan justamente el cumplimiento de las normas a partir de la ley de sociedad anónima, y que es muy riguroso y que tiene relación directa con la obtención de licencias de participación en la temporada siguiente. Me salto a otra normativa que también puede ser de su interés, que ya estamos revisando, o hablamos de la Constitución, hablamos de la relación laboral, hablé un poco de la que es la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, y en cuarto lugar, que es obviamente algo que no está muy desarrollado normativamente, pero es trascendente, que es la regulación de los derechos de televisación. Y en esto, el contexto es que en nuestro país, ustedes saben que especialmente en el fútbol, existe un canal que es el CDF o Canal de Fútbol, que no es estatal, no tiene participación al Estado, sino que es de creación privada, es una sociedad comercial, y el 80% de esos derechos son propietarios los 32 clubes del fútbol profesional. A partir de ahí, ese canal, que está tasado más o menos en 2.400 millones de dólares hasta hace 4 años atrás, 3 años atrás, por la Pricewaterhouse, es un patrimonio de 2.400 millones de dólares que pertenece a 32 empresas, que son 32 clubes profesionales. Y de ahí que la solvencia económica de los clubes dice relación no con el valor del canal, con los dividendos que reparte mensualmente. Para que ustedes se hagan una idea, un equipo de segunda categoría, que es Primera B, recibirá más o menos $140.000 mensualmente. El equipo de primera división recibe el doble, y los de más alta convocatoria, como Colo-Colo, Católica, la U, reciben más. Por tanto, ese financiamiento anual es muy importante, y no existe una regulación de derecho de televisación, salvo en lo que dice relación contractualmente y aplicación de derecho deportivo de normas específicas que se van entrelazando. Por ejemplo, lo que dice relación con las leyes de libre competencia, lo que son leyes en materia de consumo, etc. Yo conozco solamente una regulación específica, que es en la ley de telecomunicaciones, que se discutió a propósito de la regulación de los derechos de televisación, y establece, primero, ciertas limitaciones. No pueden ser canales de televisión abierta. Tienen que ser canales de televisión cerrada. Puede que eso esté en discusión y siempre se ha querido modificar, y por eso es que las licitaciones tienen que ser obviamente de esa esfera, pero obviamente la limitación es que también a lo menos algunos partidos del campeonato nacional tienen que ser garantizados por los oferentes, que deben ser por televisión abierta, que es lo primero. Y lo segundo, que esto es anecdótico, esto es casi como regulación española, que algunos partidos de las selecciones nacionales, pero no cualquier selección nacional de cualquier deporte, sino que la selección nacional de fútbol, debe ser transmitido por televisión abierta. Es decir, hubo una expropiación que hasta el día de hoy yo no explico, porque hay una discriminación en el sentido de por qué el fútbol y no el tenis. Es decir, el tenis podría ser menos importante o menos convocatorio que el fútbol, pero ahí ustedes tienen una ley especial que es muy fuerte. En Chile se ha desarrollado mucho las telecomunicaciones, los derechos de televisión, y es algo que expresamente se toca como derecho deportivo y se hace relación solamente al fútbol. Saliendo de los derechos de televisación, otro punto que es importante para nosotros es también una regulación pública, en la que dice relación con las actividades en los eventos deportivos y la regulación de la violencia,
que se introduce el 2014 específicamente por una ley 19.327 y un reglamento que es como en muchas partes, tomamos fuente no solamente de España, sino que también de Sudamérica, entre ellos Argentina, y fuimos aprendiendo un poco también de las falencias y las debilidades, y claro, regular o legislar después tiene una ventaja, si no, vean la ley del deporte de Perú, que es maravillosa, pero es la última. Entonces, uno va corrigiendo, y dentro de ello es que hay 3 pilares en nuestra ley que les puede servir de guía o llamar la atención. Primero, que nosotros no reconocemos en nuestra ley, a diferencia de las regulaciones privadas de la Conmebol y de la FIFA, de la UEFA, no reconocemos la responsabilidad objetiva. En consecuencia, en nuestro país se reconoce la responsabilidad clásica, que es la subjetiva, que viene fundamentada en una negligencia o un descuido por parte del organizador del evento deportivo, a diferencia de otras legislaciones que, independiente si no existe culpa o no existe negligencia, igual se responde. Por eso es que en nuestra cultura es muy difícil para los abogados en Chile hacer entender a los clubes que, por ejemplo, en un desmán o un acto de violencia en un campeonato nacional, evidentemente podemos lograr una absolución, pero en un campeonato internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, nos van a aplicar la sanción en forma inmediata. ¿Por qué? Porque afuera se reconoce la responsabilidad objetiva, nosotros la responsabilidad subjetiva, que es una responsabilidad subjetiva en nuestra ley matizada, que se deben cumplir necesariamente ciertos requisitos que yo me eximo de responsabilidad bajo la condición que cumpla las órdenes de la autoridad, de la ley y el reglamento, y que dice en relación con el número de guardia de seguridad, con el tema de implementos tecnológicos que son detector de metales o otras cosas que exige la autoridad. Incluso nosotros en nuestros eventos deportivos tenemos la obligación de fijar seguros. Y dentro de ello también les puede servir para los que se interesan como algo llamativo, que en nuestro país desde la creación de esta ley en el 2014-2012 es que existe, me refiero a la ley y al reglamento, existe una póliza de seguro que es específicamente para el fútbol. Entonces, que obviamente la gestiona la liga y que lo ha mantenido durante todo este tiempo. Cuando yo organizo un evento deportivo, a la autoridad para rendir caución le llevo mi póliza de seguro. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, es una responsabilidad subjetiva, sí somos responsables solidariamente, en las mismas condiciones que el que comete la infracción, en el hincha o en la persona que hace el desmán. Los organizadores deportivos, si no cumplen con estas obligaciones, se hacen solidariamente responsables con todo lo que conlleva, y se agrava porque en esto ustedes recordarán en Argentina el caso Mosca, que ustedes fijaron un área o una parte de cuándo se entiende dentro de la esfera del lugar o de la distancia donde tienen que ser responsables. Uno de los casos que me llamó la atención es justamente eso, cuando en un partido, no sé si me pueden corregir ustedes, de River, se agredió a un hincha fuera del estadio y se hizo responsable a la entidad deportiva. Pues bien, nosotros mejorando un poco eso y tomando en consideración netamente la jurisprudencia de ustedes, me tocó participar, es que en Chile sí se regula exactamente el perímetro de responsabilidad, y son 1000 metros, expresamente 1000 metros contados desde la línea del estadio o del aforo. Por tanto, son 1000 metros a la redonda que se hace responsable el organizador del espectáculo deportivo. Ya no es un criterio jurisprudencial, es un criterio fijado en la ley, que si bien es cierto, uno para primera aproximación puede entender que es bastante beneficioso porque objetiviza y es evidente, pero dentro de ese periodo de perímetro, de concepto de inmediación, se establecen agravantes, se establecen mayores resguardos, mayores exigencias al organizador del evento. Ya hay casos emblemáticos, como por ejemplo, más de alguno de ustedes ha venido a veranear a Viña y a Serena. Los estadios de Serena están en el centro de la ciudad. Por tanto, 1000 metros a la redonda conlleva un espacio específicamente urbano, y dentro de las restricciones que no se puede vender alcohol, hay restricciones de ingreso a ese perímetro, tienen que haber controles de detención. Por tanto, se genera
una complicación absoluta, que evidentemente es un tema ya después de criterio. Por tanto, son las tres cosas fundamentales en nuestra regulación de lo que es la violencia en los estadios. Subsidiariedad, solidaridad, la responsabilidad, responsabilidad subjetiva y el concepto de inmediación que sí se fija. Ahora, y aquí empiezan las dicotomías que en honor también a la verdad, en esta parte nuestra ley pública es muy permisiva. No obstante, nuestra regulación privada en los reglamentos federativos, específicamente en el Código de Penalidades, se incluye un artículo denominado el 66 bis que es todo lo contrario y establece mayores exigencias, mayores responsabilidades, conservando la responsabilidad subjetiva, pero la jurisprudencia ha sido un poco más agresiva porque se entiende que hay que instrumentalizar justamente estas normas para erradicar esta violencia en los estadios y se suman otras cosas que son fijar ciertas figuras típicas penales del deporte y agravantes. Fuera de lo anterior es que, ¿cómo estoy del tiempo, Daniela, Ricardo? Me queda poquito, ¿no? No, ¿Sí? está todo bien, por favor. Perfecto. Si tienen alguna duda, consulta, yo feliz. A veces que Bueno, cualquier cosa, perfecto. Cualquier cosa me piden acá para habilitar el micrófono o me hacen una seña, una batiseñal. Perfecto. Así los veo y yo se los habilito. Bien, y dos cosas más les quería mencionar. Una, que también es muy importante y propio del deporte, es el dopaje. Y en nuestro país, haciendo parte de esta conferencia internacional que hace la ONU y haciéndonos parte, obviamente, de toda la regulación que ya no es privada, sino que es pública, por las razones que uno entiende que el flagelo del dopaje no es una situación que puedan controlar las federaciones desde el punto de vista de la toma de muestras, ejecuciones, etcétera, es que en nuestro país igualmente existe una normativa pública que se reconoce en una ley específica, que es la propia ley del deporte, en términos generales, y existe obviamente la adopción de los tres pilares fundamentales en el dopaje. Una, que es el reconocimiento de la WADA, dos, que es el reconocimiento del Código Mundial Antidopaje, y lo que dice relación además con la regulación de los tribunales deportivos en el dopaje. A diferencia de lo que ocurre en otras partes, pero es muy frecuente, nosotros tenemos un tribunal del dopaje integrado por dos instancias, igual que ustedes en Argentina, pero a diferencia de lo que se hace modernamente, es que es un tribunal que está muy dependiente de los órganos públicos y en consecuencia es cuestionable su independencia. Lo digo en un buen sentido, del punto de vista teórico, más que en la práctica. Las personas que participan en el tribunal del dopaje son personas realmente muy serias, ecuánimes, me ha tocado participar con ellos, pero hablando desde la dogmática jurídica, no es posible que el tribunal sea nombrado por la Comisión Nacional Antidopaje, que es la comisión que toma las muestras, hace la acusación y persigue al deportista. Eso no puede ser. No puede recibir fondo del Estado, siendo que la Comisión Nacional Antidopaje es la que establece un sistema inquisidor. Por tanto, esas mejoras que ustedes hicieron al alero de universidades, entiendo que la Austral, después la llevaron a otra universidad, genera o fija una imparcialidad que a lo menos respeta el debido proceso. Eso en nuestro país no ocurre. Sí existe un procedimiento estándar, como el que ustedes ya conocen, y obviamente se va a ver afectado con la modificación del Código 2021 del Código Mundial Antidopaje, y estamos funcionando evidentemente con la nueva normativa. Solamente el reparo, que es lo que hace diferente, ustedes saben que el Código Mundial Antidopaje se replica en todos los países, es solamente estos matices que a veces marcan la diferencia. Del punto de vista privado, una de las grandes deudas que tenemos nosotros, del punto de vista de la regulación, es que no tenemos sujeción o reconocimiento al TAS, al Tribunal Arbitral Deportivo. Uno podrá estar de acuerdo que tiene que ser un TAS regional, que no puede ser en Luzán, que es muy caro, que el idioma, que la cultura. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo en muchas de esas cosas, pero a lo menos en el deporte que nosotros tenemos de más alta convocatoria, que es el fútbol,
nuestros estatutos no han sido adaptados, no existe sujeción al TAS, existe un proyecto de modificación, está en la reforma de estatuto, es parte de la discusión, entiendo que por lo que he sabido se va a incorporar, pero hoy día todos nuestros conflictos son de orden nacional dentro del asociativismo, pueden terminar en inapelables o yendo a la justicia ordinaria. Por tanto, no tenemos esta posibilidad de ir al TAS con todo lo que ello conlleva de una revisión imparcial e independiente, y eso es en el fútbol. Por tanto, salvo obviamente que uno haga una cláusula compromisoria de común acuerdo, que del tiempo que yo conozco esta actividad en nuestro país, que debe ser como muchos años, solamente en un caso la federación otorgó esta cláusula compromisoria para ir al TAS entre un equipo que es Calera, Deportes La Calera, con la federación. Y que el resultado fue, creo que innecesario, porque en la discusión, al final del día, que era el objeto que se habían aplicado arbitrariamente unas bases que habían sido modificadas, que perjudicó al club, que lo iba a hacer descender, ese equipo el día antes de la dictación del laudo se salvó deportivamente. Por tanto, al otro día se hizo innecesario el laudo, y uno de los árbitros en esa época fue Gustavo Abreu, que está de más que diga todo lo que él aporta y sabe en estas materias, y él fue el que estuvo en el TAS. Y en consecuencia, fuera de eso, ningún equipo o entidad futbolística puede recurrir a esa instancia. ¿Por qué? Porque no tiene la cláusula compromisoria, y además porque los estatutos no lo van a permitir, y el TAS sí, en algunos casos que sí se ha recurrido, se declaró incompetente, justamente por no tener la sujeción, que es un caso de Vallenar, de un club también, que no se le reconoció el ascenso y se hizo repetir un penal que marcaba la diferencia entre ascender de categoría o no, lo que es una cosa brutal, porque ustedes saben que dentro de las reglas del juego no se modifican, ni siquiera la decisión de los árbitros, pero el TAS, más allá que hizo una recomendación o en el fondo reconoce que eso no debía ser, se abstuvo porque era incompetente. Eso es en el fútbol. En los deportes en general sí existe una ley específica, que es la ley del deporte, que reconoce específicamente un sistema de resolución de disputas de arbitraje, que es una ley específica, y el Comité Olímpico, bajo su imperio, reconoce un panel arbitral para la solución de conflictos que no digan relación con el fútbol. Les dije que no se le aplicara la ley del deporte, pero también ese panel arbitral tiene las limitaciones que está dependiendo del Comité Olímpico, del Comité Olímpico chileno, y además, increíble, es inapelable, salvo dentro de la estructura interna. Por tanto, es evidente que es bastante cuestionable. Por tanto, eso es básicamente, a grosso modo, muy a la carrera, lo que es nuestra legislación del punto de vista estrictamente jurídico, con algunas explicaciones fácticas que era necesario para que uno pudiera introducirse mejor. Pero confirmo lo que les decía al principio, que somos un país altamente positivista, con instituciones que son a veces paradojales. Prueba de ello es que no tenemos ni en la Constitución ni en la ley del deporte, reconocemos el primero el derecho fundamental del deporte, y en el segundo el deporte marca convocatoria, pero sí hemos sido muy empeñosos y esperamos que eso se vaya modificando. Así es que yo le agradezco la atención, y ahora quedo abierto, Daniela, Ricardo y Norberto, lo que nos digan, por favor. Bueno, excelente. Ahora les voy a habilitar para que cada uno pueda habilitarse el micrófono por su cuenta, y ya te veo, Norbert, ya estás primero, quédate tranquilo. Ante todo, muchas gracias, Oscar, realmente sumamente interesante, y un recorrido, la verdad, de punta a punta, prácticamente, por todo el sistema, no solo deportivo, sino en general, me parece también, así que bastante interesante. Yo, mientras voy habilitando, porque siempre me queda esto acá pendiente, permitir, ahí está, que los participantes cancelen, te dejo una preguntita que me interesa saber acerca del fútbol femenino. Si por ahí quizás podés comentarnos un poco, bueno, también esa particularidad que tienen con el sindicato, ¿no? Que tienen las chicas y demás, y bueno, cómo funciona, si es profesional, no, someramente, bueno, lo que puedas compartirnos. Y muchas gracias. Te contesto, Daniela. Muy interesante, la regulación del fútbol femenino, del punto de vista jurídico, me acerco.
es que recuérdese que nosotros el año 2008 hubo un campeonato mundial de fútbol femenino, lo que generó un impulso del punto de vista de la infraestructura, la inversión. Después se vio apagado. Ocurría lo que ocurría en muchos países, que el fútbol femenino al final del día, más de ser una inversión, algo importante, terminaba siendo algo que solamente se le otorgaba por los clubes licencia a las universidades que tenían equipos de fútbol femenino. Y a partir de ahí es que no se iba a desarrollar nunca, salvo notables excepciones. En Chile existen 3 equipos que se han preocupado mucho del fútbol femenino, que es Colo-Colo, campeón de la Libertadores, Everton y Santiago Morning. Y esos 3 equipos, dentro de los 32, empezaron a impulsar. Y esto fue tomado de la mano en el año, creo que no fue más allá de 3, 4 años, ahí Pilar tal vez que de la federación me puede corregir y lo puede confirmar, hace 4 o 5 años, dentro de la regulación privada del sistema federativo, es que se reconoce la obligatoriedad de tener equipos de fútbol femenino. Ya no era un tema que lo podían delegar. Y acto seguido es que estos mismos equipos empezaron a celebrar los primeros contratos de profesionales con jugadoras de fútbol, y en ese sentido es que llama la atención, especialmente estos 3, que bien o mal los sueldos, pero tienen contratos profesionales. Por tanto, ya hubo un desarrollo y se está desarrollando, tal vez no como uno quisiera, pero hoy día tiene un reconocimiento. Del punto de vista normativo, no existe una diferenciación en la ley del trabajo, son deportistas profesionales tanto hombres como mujeres, y del punto de vista asociativo o corporativo, es que así como hay un sindicato de futbolistas hombres, también después se introduce, y entiendo que tiene mucha relación ello, que es una asociación gremial de futbolistas profesionales mujeres. Y en ese contexto es que se han ido haciendo algunas reivindicaciones, se han fijado algunas condiciones, especialmente también por todas las disposiciones FIFA, y hoy día sí gozamos no solamente en lo jurídico de una regulación que va avanzando, sino que en lo deportivo también. De hecho, hoy día la selección de fútbol femenino de Chile está participando en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que es bastante meritorio, especialmente por llevar poco tiempo en el desarrollo. Eso es básicamente, Daniela, cómo se ha ido viendo hasta el día de hoy. Bien, excelente, muchas gracias. Se pueden habilitar el micrófono, pero bueno, quizás como está relacionado con esto, te leo una pregunta que hay en el chat de Carlos Reyes. Y con esto me pegan una ayuda que me la pega la colega de la federación, que tiene razón, que hace poco se dictó una normativa, una ley especial, que es la 20.197, que previene y sanciona el abuso sexual, el acoso sexual y las discriminaciones relacionadas especialmente con las mujeres. Por tanto, eso no solamente que sea una ley, sino que se obliga a los clubes de Chile, y me tocó participar en un par de modificar los estatutos e incluir estos derechos y estas prohibiciones. Por tanto, eso ha sido lo muy emblemático en el fútbol femenino. ¿Y qué aplica eso? ¿Solamente para personal del club? No, todo lo que dice relación en general, y la discriminación, obviamente, bajo el contexto de la entidad deportiva donde ellas se desarrollan. Por tanto, funcionarios, colegas, otros deportistas, etcétera. Por tanto, esa fue una ley que se impulsó a propósito y que se está incorporando en todos los equipos. Bien, perfecto, gracias. Y bueno, lo que comentaba recién ahí en el chat, hay una de las preguntas que dice, en relación a esto, si existen cláusulas contra la violencia de género en los contratos de los jugadores profesionales. No sé si estás... Sí, violencia de género. Yo he visto, de hecho, en la liga tienen un contrato tipo, un contrato federativo, y ahí evidentemente que se establecen esas obligaciones de buen trato, respeto, y justamente con esta norma que le acabo de citar por ayuda, es que también se reconocen esas mismas limitaciones. Y fuera de eso, es que en nuestro país, en materia laboral, no solamente está el contrato de trabajo, sino que se exige tener reglamentos internos de higiene, orden y seguridad. Y nuestra ley laboral, si bien es cierto, no es normativa específicamente deportiva, sino que es mirado a la entidad deportiva como empresa, en esos reglamentos internos específicamente se trata la obligatoriedad de prohibiciones de discriminación, de violencia de género, y lo entretenido lo importante es que ese reglamento interno se tiene como parte integrante del contrato de trabajo. Por tanto, si no reconozco o no tomo el contrato federativo,
en su plenitud, evidentemente que puede incorporar también el reglamento interno. Bien, muchísimas gracias. Norbert, creo que tenés el micrófono habilitado y al resto, por favor, cuidado, porque por ahí se habilitan los micrófonos y bueno, se nos aparecen ahí en la pantalla. Pero bueno, adelante, Norbert, creo que ahí estás. Sí. Una cosa, Oscar, bueno, un par de cosas. La primera cosa es, bueno, en el nuevo Código Civil argentino se agregó un tema que puntualmente revierte la producción de la prueba, es decir, la presunción de inocencia debes probarla y no se presume, que es el caso de la actividad de violencia masiva, es decir, por ejemplo, un grupo de personas que cometan un acto delictivo o dañoso. Entonces lo que ocurre es que vos tenés que probar que vos no sos partícipe. Esto te lo aclaro por un poco por el tema de la objetividad y subjetividad. Es decir, aquí también se han dado por otras aguas últimamente en el Código Civil argentino, ¿no es cierto?, en materia de responsabilidad. Esto es muy nuevo, son 3 últimos artículos del tema responsabilidad en el nuevo Código Civil argentino. Algo muy, creo que fue introducido más por la jurisprudencia permanente que hay sobre estos temas que por otra cosa, pero esa objetividad en estos casos de violencia específicamente se ha revertido. Y el otro tema que te iba a decir, bueno, no sé si vos estás en conocimiento de la ley 27211 en la República Argentina, que tiene específicamente es una ley nacional para todos los deportes por el derecho de formación. Sí, he visto algunas sentencias que se celebran en las redes sociales. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros, en esa ley, nos hemos apartado totalmente de lo que es el ámbito FIFA, ¿no es cierto? Y aparte no se hizo para el fútbol, se hizo para todos los deportes, entre ellos el fútbol. Es decir, y buscamos una cuestión mucho más, digamos, coherente con lo que es el mundo del fútbol en la República Argentina. Y ha llevado a fallos realmente muy importantes en donde se adecúa más a lo que es el mundo deportivo en la República Argentina, tanto en los negocios, digamos, en la práctica deportiva colectiva como en la práctica deportiva personal. Y esto es muy importante porque en realidad tiene el derecho de formación el sentido que debe tener, es decir, proteger y darle a los clubes que realmente son formadores el reconocimiento por el trabajo que ellos efectivamente realizan, que eso es importante. Y el otro tema es que es el del TAS, que yo me declaro enemigo público del TAS, es decir, porque eso de que es independiente, que es autónomo y especializado, realmente es una etiqueta que no le cabe. Y lo felicito de que no se hayan sometido a ese tipo de cuestiones. Hay tribunales arbitrales mucho más eficientes que ese para realizar, dirimir conflictos, por lo menos en materia deportiva. Esto te lo quería aclarar porque soy uno de los más estrictos críticos de lo que es la organización del TAS y la organización mundial del deporte, tanto del Comité Olímpico como FIFA, que en realidad no son ni objetivos, ni autónomos, ni independientes. Sí, Norberto, comentarios sobre eso. Partiendo al revés, lo del TAS, yo sabía que tú eres muy crítico con el TAS, muchas de esas cosas obviamente uno las comparte. De hecho, ustedes en ALADE tienen un sistema arbitral que ha servido de fuente y reconocimiento, como por ejemplo en Colombia, que ustedes deben saber que se están tomando un sistema arbitral en las cámaras de comercio de Cali, de Bogotá, están tratando de unificarlo y más de alguna vez hemos escuchado a ALADE. El inconveniente es una cuestión fáctica, hacia dónde va el fútbol, porque el fútbol, especialmente en nuestros países, es el que marca la tendencia de cuál es la competencia que quiere seguir.
Y el fútbol profesional y asociado naturalmente está sujeto a los estatutos de FIFA, que solamente no nos permite ir hasta el TAS. Por eso estamos muy condicionados, pero evidentemente que poder generar, tener algunos otros cuerpos arbitrales, especialmente como el de ustedes, es maravilloso. En lo segundo, los derechos de formación, más allá de la broma que lo he visto en redes sociales, también conocía la ley, y también sé que tiene su origen o fuente y gran discusión en ALADE. Ustedes fueron muy pioneros en eso, y de hecho, evidentemente que hubo una participación de muchos años cuando ya circulaban los borradores, y a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, que tenemos una regulación o una ley que tiene un artículo del Código del Trabajo, no tenemos una regulación detallada en lo público, sí en lo privado, pero solamente para el fútbol. Por tanto, marca la diferencia. Ustedes tienen una ley con más detalle y además para muchos deportes. En consecuencia, claramente que es un ejemplo a ir. Y en lo tercero, que es en la prueba, nosotros todavía estamos sujetos a la prueba tradicional del onus probandi. En Chile, lamentablemente, no se pueden probar los hechos negativos. A lo más se puede establecer presunciones simplemente legales que pueden establecer un estándar de prueba que a lo mejor lo hace más fácil para el que aplica la sanción, pero nuestra responsabilidad subjetiva va acompañado de una prueba igualmente necesaria, y la regla es el que lo alega debe probarlo, salvo algunas excepciones que dicen relación con responsabilidad objetiva, que dentro del deporte no están dentro del ámbito público, sino que, entre comillas, dentro del ámbito privado, en algunos reglamentos federativos, y lo único público que uno puede entender que es responsabilidad objetiva es en nuestra regulación del dopaje. Es lo único, porque así se ha fijado a nivel mundial. Ahora, ahí también, Norberto, uno puede estar justamente en un lado crítico, porque si hay un cóctel de vulneraciones de los derechos humanos, esa es la regulación del dopaje. No se respeta el derecho a la inocencia, el derecho a una debida defensa, no se respeta incluso la proporcionalidad de la pena. ¿Cómo es posible que tú, por una muerte, apliques una sanción de 10, 15, 20, 30 años, incluso con alevosía, con calificación, y en el caso del dopaje te pueden sancionar por toda la vida? Acuérdense que se modificó la ley Osaka, que era la que no solamente tú eras sancionado por tu federación, sino que además en los Juegos Olímpicos volvías a ser inhabilitado para ir a participar. Entonces se rompía el principio nos invis in idem. Creo que ha sido la única forma de moderar un poco las tomas de dopaje, la ley Osaka. Y sí, y ahí, Ricardo, creo que alguna vez lo hemos discutido, no sé dónde lo discutimos, pero lo hemos discutido, que lo que va a cambiar esto son justamente la inclusión de las acciones por los derechos humanos. Y el Consejo de Europa ya conoce 3, 4 casos relacionados con el deporte por vulneración de derechos humanos. La Corte Interamericana nuestra, Corte Interamericana, no tiene casos relacionados con el deporte, pero de estos espacios académicos es donde uno puede entender que se pueden levantar. Por ejemplo, la discriminación por nacionalidad, el tratado andino que tiene Perú, Ecuador, Colombia, nosotros tenemos el tratado Mercosur, el tema del dopaje, etcétera. Por tanto, son temas que nos van a vincular, pero hoy día, en el tema probatorio, Norberto, no tenemos esa facilidad. En la práctica, creo yo, y una opción personal que trato de hacer, recurrir más al sistema de balance de probabilidades en el deporte, pero nos vemos limitados a veces por estas normativas un poco crueles del derecho deportivo. Sí, siempre la tenemos que tomar con un cristal muy particular, Oscar. El cristal particular es que las reglas del deporte, sobre todo aquellas que no incumben al juego, sino al negocio que rodea el juego y a las regulaciones asociativas, están munidas de muchísimos intereses que muchas veces hacen que esas reglas en la justicia ordinaria, por lo menos en la República Argentina, estas reglas hayan caído. Y no quiero ocupar más tiempo, pero me gustaría charlar un rato largo contigo de todo este tema y sobre todo de dopaje, en que yo también soy una persona muy crítica y he escrito sobre ello, porque he tenido que, en el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, he tenido que fallar muchos casos sobre estos temas, y que, por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre dijimos, que las drogas sociales no son dopaje, recién ahora el Código Mundial las toma como algo de ellos, cuando tuvimos
años y años golpeándole la puerta y diciendo no sean tan tontos que ni siquiera los médicos lo aceptan como dopaje y ustedes están imponiendo en materia deportiva una cuestión que es en materia penal, ¿no? Esto, bueno, pero en otro momento tendremos la oportunidad de discutirlo. Bien, mientras, para ordenarnos, tengo a Héctor ahí pendiente. Héctor, por favor, ¿te puedes habilitar el micrófono y preguntar? ¿Es tu cumpleaños aparte? ¿Estás habilitado? Gracias, y no me recuerdes que hoy soy más viejo. Antes que nada, mi saludo al colega Trasandino con el agradecimiento por su excelente disertación, muy ilustrativa. Doctor, yo me agendé 2 o 3 preguntitas que le pido disculpas. Tal vez entendí mal, pero entendí que en la primera parte de su disertación, usted hizo o dijo que el distingo que hacía la ley deportiva nacional la hacía entre profesionales, amateurs y olímpicos, deportistas olímpicos. Si entendí mal, desde ya disculpas. Esa es una. ¿En qué matiz juega? Y la otra se refiere a que indudablemente en los últimos años su país ha registrado un notable avance en diferentes deportes. No sé, hockey sobre patines, tenis hace años que tienen una excelente escuela de vieja data, y me interesaría saber, esas organizaciones deportivas de los diferentes deportes, ¿a quién pertenece la competencia, la jurisdicción sobre los mismos en cuanto a organización, y qué pasa en caso de conflictos si son profesionales algunos, como se puede dar perfectamente en alguno de esas actividades deportivas, el básquetbol o lo que fuere, que es profesional? ¿Qué ocurre cuando hay algún conflicto, por ejemplo, contractual o entre managers, etcétera? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Héctor, por su felicitación y también feliz cumpleaños. Gracias. Lo primero es que efectivamente parte de una distinción que nosotros tenemos académicamente entre el deportista aficionado, el deportista profesional, el deportista olímpico, etcétera, y eso se ha trasladado a algunas materias. Por ejemplo, las regulaciones del fútbol distinguen entre el futbolista profesional y el fútbol aficionado, y dentro de ello, obviamente, con el estatuto y efectos que genera desde el punto de vista contractual u otro. Sí existen reconocimientos en algunas leyes de los deportistas olímpicos, cuyo objeto es necesariamente obtener la presea, por ejemplo, en leyes especiales a propósito de asignaciones o becas deportivas. Y ahí se reconoce un sistema o aportes que solamente se le van a otorgar a una categoría de deportistas, como pueden ser los de élite u olímpicos. Y a partir de ahí, obviamente, el Estado, mediante los recursos públicos y beneficios tributarios, les reconoce a ellos este derecho, que son becas, no son extraordinarias, pero hace mucho tiempo en nuestro país se implementa un sistema que es un sistema de apoyo empresarial a propósito de beneficios tributarios. Y esa normativa específica regula, por ejemplo, las asignaciones de becas y, obviamente, las limitaciones para los deportistas, que son el buen comportamiento, la imagen, incluso en una ley especial, que es raro, por fuente legal, los deportistas tienen que ceder sus derechos de imagen tratándose de deportistas olímpicos y que tengan asignaciones. Y ahí uno dice hasta qué punto al deportista le conviene tener la subvención si tiene que ceder sus derechos de imagen. Por tanto, se van reconociendo. Y obviamente están los otros deportistas que uno clasifica, son deportistas de espectáculo, como son los que andan en motocicleta, acrobacia, etcétera, pero esos son básicamente de regulaciones contractuales para los eventos comerciales más que federativos. Y la segunda pregunta, Héctor, respecto de los avances del deporte y dónde se encuentran agrupados, específicamente en federaciones deportivas. En Chile existe un sinnúmero de federaciones en distintos deportes. Entre ellos hay algunos que son muy exitosos, como lo que usted dice, el motocross, la bicicross, la caza submarina. Realmente son deportes que tal vez no se conocen mucho. Y les paso el dato para los que no sepan, que casualmente, paréntesis, existe hoy día una asociación internacional o federación internacional de
juegos o deportes autóctonos, que nace en Turquía, tuve la suerte de conocerla hace 2 semanas, y a partir de ahí uno ve justamente estos deportes que son muy, muy específicos. En el caso de Chile calificarían algunos que son muy tradicionales, pero de antaño. 0 profesionalismo, 0 televisión, 0 comercial. Y estando en este sistema federativo, la resolución de conflicto hay que distinguir. Primero, si son deportes aficionados y existen relaciones laborales, competencia tribunales del trabajo, reglas comunes. Reglas de materia laboral en general. Segundo, si son deportistas profesionales, que son obviamente los menos, se le aplica el estatuto que les mencionaba, que es la regulación específica de esta ley para el deportista profesional. Por tanto, esos son los 2 escenarios desde el punto de vista laboral. Del punto de vista federativo, hay que distinguir nuevamente si estamos frente a un deporte en general o al fútbol. Si es un deporte en general, la ley específica 19.172 reconoce un mecanismo de resolución de disputa que es el Tribunal Arbitral Deportivo de Chile. Y existe un panel que está bajo el Comité Olímpico. Y si estamos frente al fútbol, están los tribunales de la asociación, que son de 3 materias. Conflicto económico, que es el tribunal patrimonial, que regula lo que son los responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Segundo tribunal, que es un tribunal de ética, evidentemente que ve esas materias. Y el tercero, que es el que mencionaba un poco Norberto, que es el tribunal de reglas de juego o comportamiento dentro de la disciplina deportiva. Son los 3 tribunales que hay en materia de regulación de conflicto. Y fuera de ello, obviamente, el tema del dopaje, que es un mundo totalmente aparte. Muchísimas gracias, doctor. Bien, tengo en orden a Carlos Reyes. Carlos, ¿te querés habilitar el micrófono? Sí, hola. Sí, hola. Sí, mi pregunta era, ¿cómo se maneja en Chile el tema, bueno, pues desde el punto de vista jurídico, mejor dicho, en la Federación Chilena de Fútbol, la participación de los stakeholders o terceros de interés, ¿no? O sea, si el estatuto de la Federación permite que estos se integren, por ejemplo, acá en Perú estamos en un proceso en que se va a integrar una federación, una asociación en representación del fútbol femenino, otra asociación de entrenadores y de todos los actores del fútbol, ¿no? Para parte de la federación, ¿no? ¿Cómo se maneja eso en Chile, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy abogado de una asociación de entrenadores de arqueros profesionales, pero no pertenecemos a la asociación de entrenadores de fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esa disyuntiva y es una especie de postulación o concurso que se está haciendo en la federación, ¿no? ¿Cómo se maneja este tema en Chile? Existe, Carlos, gusto saludarte, existe en nuestra federación, nuestra estructura también es la siguiente. Por un lado está la Liga o la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y por la otra está la federación. En la federación radican obviamente la responsabilidad que es la Selección Nacional de Chile, eso lo menos fijan los estatutos. Y la Liga dice relación con el campeonato o torneo nacional. Ahora, esta relación en los hechos no es tan diferenciada como puede ser en otros países como, por ejemplo, en España, donde uno ve que efectivamente hay una separación de la liga con la federación, hay conflictos permanentes, pelean bastante por los derechos de televisación, por el fútbol femenino, etc. Eso en nuestro país no se da. ¿Por qué? Porque la integración de la federación es justamente por los representantes de la liga. Por tanto, el presidente de la liga, por estatuto, es presidente de la federación. El presidente de, y así se van repitiendo, por tanto esa autonomía no se da. Segundo ejemplo, en las federaciones normalmente, dentro de su ámbito de competencia, tienen la designación o administración del cuerpo arbitral. En Chile, el cuerpo arbitral es dependiente incluso laboralmente de la liga o de la asociación, lo que podría conllevar otra crítica, pero es la realidad. Por tanto, evidentemente que no solamente normativamente tenemos un poder central, sino que desde el punto de vista asociativo también tenemos un centralismo en la liga. Y, en definitiva, hay que sincerar qué es lo que se quiere hacer. Ahora, la razón de existencia de la federación es porque está integrada por el fútbol profesional con 44 equipos, pero además por el fútbol aficionado, que en Chile deben haber más o menos
5.800 clubes aficionados o amateurs de fútbol. Por tanto, tampoco es un tema de hacer desaparecer a la liga. Y esto no solamente se repite en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, también, no sé si ustedes, Norberto y Daniela y Ricardo y los demás saben, pero en Chile también existe un Instituto Nacional de Formación, o que se denomina INAF, que es un centro educacional que tiene más o menos 800 alumnos, que es un instituto profesional con acreditación permanente, que forma solamente lo que dice relaciones con carreras relacionadas con el fútbol. Tiene 4 carreras, y dentro de ello, el presidente de la junta directiva de ese centro académico es el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, que es el presidente de la Asociación Nacional de Chile, o de la Liga. Y el vicepresidente es el vicepresidente de la Federación y el presidente del fútbol amateur. Por tanto, si te das cuenta, nuestra cultura jurídica se traslada a nuestra cultura también institucional, que somos muy centralistas. Y en ese contexto es que existen sindicatos. Está el sindicato de árbitros, está el sindicato de técnicos, está el sindicato, por cierto, de jugadores, y son los 3 actores que intervienen y se relacionan tanto con la federación como especialmente con la liga. La diferencia está que, fíjate que el sindicato de árbitros, que depende laboralmente de la liga, ellos sí tienen algunas prerrogativas al tener esta sujeción legal, que podrían hacer huelga, negociaciones colectivas, pero salvo negociaciones colectivas no se ha hecho nada distinto, algunos amaños de paro históricamente, pero están ahí. Por tanto... Pero esos terceros, claro, una consulta, esos terceros, muy claro lo que me ha explicado, doctor, pero esos terceros de interés no participan en la asamblea, o sí participan en la asamblea. Sí, ahí voy. En el fútbol, como te mencionaba, la Ley General del Deporte al principio justamente reconoce la participación de los grupos de interés, incluso los árbitros, pueden ser incluso personas de las comunicaciones. Y justamente cuando se quiere modificar la ley en el 2014 y introducir esas modificaciones, no solo el límite de periodo de reelección, es que el fútbol coloca la cortapisa y dice que todo eso, que incluir en la junta directiva los grupos de interés, árbitros, periodistas, futbolistas, deportistas, ahí es donde viene esta regulación que les mencionaba al principio, no se acepta, y con el escándalo que hubo y las presiones fácticas, es que estamos decepcionados de esa participación en el fútbol. No están, porque no se le aplica a esta Ley General del Deporte, que sí a otras federaciones están obligados a enterarlos o a integrar a los grupos de interés. De hecho, por ejemplo, en el Tribunal del Dopaje tienen la obligación que algunos miembros tengan relaciones con algunas federaciones, o incluso tienen que haber sido exdeportistas, miembros del panel. Por tanto, ahí sí que existe un reconocimiento expreso legal de los grupos de interés, pero en el fútbol no. ¿Por qué? Porque la ley no es aplicable y solamente se establecen los estatutos federativos, y en eso no hay reconocimiento formal de los grupos o estos grupos de interés. Ok, mira, esa es la diferencia con Perú, entonces. Estamos aquí, se está haciendo ese cambio. Sí, gracias, muy amable. ¿Hay alguien más? Justo te iba a decir eso, Richard. No tengo a nadie pendiente, cualquier cosa me avisan, y si no, bueno, Richard, por favor, adelante. Bueno, un par de cositas, Oscar. La verdad, escuchándote, 2 así primeras sensaciones. Primero, la verdad, con sorpresa la cantidad de normativa que tiene Chile. Digamos, está como muy desarrollado. Uno lo conoce tanto, yo conozco algunas cosas, pero obviamente está muy digamos, profundizado el tema de la legislación, más allá que después está obviamente las cuestiones contractuales particulares. 2, reiterar tu enorme solvencia en la materia, ¿no? Con una precisión absoluta, así que nada, como decía Héctor antes, un agradecimiento, una maravilla, justamente eso, tus conocimientos y haberlos compartido. Yo te puedo hacer algunas preguntas ida y vuelta, pase de evolución así. Sí, por favor. Por ejemplo, ¿cómo está el tema de los agentes en Chile? ¿Tienen una reglamentación federativa? ¿Es de la ANFP, de la Federación?
Sí, lo que quedó vigente fue el reglamento que se creó después que sale la normativa FIFA, en que desprende o desvincula de la relación de los agentes, y te recuerdas que entregó esta obligación de crear reglamento, o sugirió crear reglamento a las federaciones. Bueno, Chile hizo lo propio, creó un reglamento, y ese reglamento es una viva copia del reglamento español, viva copia. Es más, nosotros hablamos de personas físicas, perdón, personas jurídicas o naturales, y nuestro reglamento habla de personas físicas, cosa que, Claro. y personas morales, que son conceptos propios de otra legislación, no nuestra, pero tiene su explicación fáctica. Eso fue muy rápido la creación, en definitiva era por cumplir, y existe una regulación que está vigente. Ahora, en la práctica es que esta nueva normativa exigía establecer ciertos criterios o exigencias a los que ya eran agentes. Entonces ellos, en general, que no hay más de 10, 12 agentes en Chile, reconocían que era, en definitiva, volver a un sistema del inicio, todo de la partida, en circunstancias que ya tenían un camino bastante recorrido, y entiendo, y ahí la colega de la federación me puede corregir, hasta donde sé el examen para reconocimiento como agente o intermediario, solamente lo han dado 3 personas, desde el 2015 a la fecha, o 2, no más que eso, y lo demás también existe un sistema bastante informal en el sentido que los clubes tampoco contratan con agentes licenciados. Y obviamente que esto debería volver atrás con la modificación, Ricardo, de lo que viene ahora en FIFA. Perfecto. Jurisprudencia. ¿Hay sobre temas de intermediarios, agentes no registrados, y se le reconoce el derecho a este tipo de...? Porque en Argentina, en principio, la jurisprudencia es un poco reacia a reconocerlo. Parece absurdo, pero bueno, no sé si en Chile hay alguna jurisprudencia de intermediarios, agentes no registrados. Sí, normalmente lo que se hace, como en todas partes, es que si no hay una protección federativa, es que buscan protecciones generales amparándose en los contratos de prestación de servicio, de mandato, de participación, y por la vía civil ordinaria hay alguna jurisprudencia que se exige el cumplimiento pago de algunos derechos. Y además de eso, es que vi en algún minuto un par de sentencias arbitrales en que cuando se hace efectiva la relación contractual entre el deportista y el agente, se le da competencia a el cuerpo arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago. Por tanto, en la justicia ordinaria, ya sea arbitral o ordinaria, sí hay resoluciones. En la vía federativa, incluso en el tiempo en que estaba vigente el reglamento FIFA, no conocí ninguna disputa ni jurisprudencia. Entre los agentes y los jugadores tratan de no llegar a esos conflictos en las federaciones, siempre es por fuera. Perfecto. La ley laboral que citaste, que tiene en especial, es lo mismo y le incorporaron el artículo 152 bis del Código de Trabajo, ¿no? La pasaron y ahí metieron toda la ley, ¿no es cierto? Así es. Es una ley, la 20.178, y es una ley especial, pero después nuestro proceso cultural de codificación, tomamos esta normativa, y así como nuestro Código del Trabajo tiene una regulación especial para trabajadores de caso particular, para personas que realizan actividades marítimas, colocan un párrafo de deportistas, y ahí se introduce. Toda la ley. Respecto de la práctica, de las cláusulas de rescisión, ¿cómo funciona? ¿Es usual? ¿Hay alguna jurisprudencia? ¿Cuál es la mecánica? Ese es el ABC de la actividad de relación de los derechos. Sí, las cláusulas de rescisión son bastante llamativas y bastante profusas en los contratos que se celebran. De hecho, fíjate que el contrato federativo de nuestro país, de la federación o de la liga, si bien es cierto, no reconoce expresamente una cláusula de rescisión, porque corresponde obviamente a los clubes, no a la federación, sí reconoce algunas declaraciones de no término sin justa causa del contrato de trabajo. Ya parte del contrato federativo colocando limitaciones. Y en los contratos que no son federativos, que normalmente uno los regula con anexo, ahí claro, ahí se regula la cláusula de rescisión sin expresión sin justa causa, con justa causa, se le asocian obviamente las penalidades de multa en el caso de incumplimiento, y eso obviamente se hace muy frecuente, Ricardo, y en eso muchas veces la interacción que tenemos con ustedes, con los clubes argentinos, ahí uno ve que es más profuso en ustedes. De hecho, a uno le llama mucho la atención la creatividad
así que uno toma nota y apunte. Sí, sí, muy rápidos aquí. 15% es el porcentaje que le corresponde al futbolista, sí, porque se aplica solo al fútbol en realidad, y si es renunciable o no ese porcentaje. En nuestro país, Ricardo, es menos, es a lo menos un 10%. Al 10. Y está en la ley. Y está en la ley. En el caso de usted, un 15%, y entiendo que está en el convenio colectivo. Sí, efectivamente. La gran diferencia que tenemos es que en el convenio colectivo resguardan mejor los derechos de sus deportistas porque no se le pagan al deportista, se le pagan al gremio de futbolistas. Cierto. Ustedes le pagan al gremio y el gremio certifica o acredita que le pagaron y le entregan un comprobante. Acá en Chile no. Acá en Chile se le paga directamente al futbolista y ustedes comprenderán el riesgo que ello conlleva, primero. A diferencia de ustedes que tienen un gremio detrás que perfectamente puede garantizar ese derecho. Y lo segundo es que en el caso nuestro es irrenunciable. En el caso que se reconozca como tal, que el jugador incluso lo va a liberar, no se permite en el contrato. Y en el finiquito también se considera en la discusión jurisprudencial que es irrenunciable. De hecho, hemos tenido, y ahora estamos ventilando un juicio justamente en ese punto, que es solamente por sesión definitiva, por término anticipado del contrato, a lo menos el 10%, y ¿qué es lo que hace el Club X chileno? Es que fija un monto por la sesión temporal y un monto muy limitado por la sesión definitiva. Pero son parte de una unidad, son parte de un negocio, entonces por la sesión temporal recibo $2.500.000 y por la sesión definitiva $1. Por tanto, le corresponden en la sesión definitiva al jugador 10 centavos de dólar. Esa simulación ha llevado a esta discusión y obviamente estamos ahora esperando justamente la sentencia con el equipo de alta convocatoria en Chile, que eso yo creo que va a marcar un antes y un después, a pesar que han habido casos anteriores, un par de casos en que no se les paga derechamente el 10% y se discute si es renunciable o no es renunciable. Acá no, acá estamos un paso más adelante, estamos discutiendo si la sesión temporal se puede considerar como parte del precio de la sesión definitiva o no. Claro, claro. Está muy interesante. Obviamente, es obvio que sí, que digamos, son dos digamos, contratos distintos. Uno del préstamo tendrá que liquidar el 10 y por la transferencia el 10, ¿no? Entiendo que van por esa línea. Pensamos que sí. Ahora, en la práctica, Ricardo, ocurre que, claro, los jueces laborales no ven a los deportistas de alto rendimiento como trabajadores normales. Entonces, hay otra visión. No siempre igual, jurídicamente. Sí, igual dentro de la especificidad no hay mucha duda, me parece. Por más que el juez no entienda, la ley dice lo que dice, el 10%. Pero bueno, y hablando de estos temas laborales, todo se ventila, los futbolistas, en la justicia laboral. No existe un tribunal, porque antes lo explicaste bien, dentro de la ANFP no existe, Asociación Nacional Chilena de Fútbol, perdón, CH, no hay un tribunal que dirima los conflictos laborales, sino que van a la justicia laboral. No, fíjate que en Chile no está, todo primero competencia, tribunal laboral. Sí. No tenemos una cámara de mediación o resolución de disputa como en Ecuador, como en Perú, que es una instancia previa. No tenemos, lo laboral va derechamente a un tribunal laboral. Pero, fíjate que es muy curioso porque los estatutos de la federación o de la NFP, específicamente el artículo 32, que regula las relaciones entre clubes con la federación, incluyó a los deportistas. En consecuencia, si hay un incumplimiento de parte del club, un deportista conforme a los estatutos podría ir a el tribunal federativo, que es el tribunal patrimonial, entendiendo que el perjuicio económico tiene relación o fuente en el contrato de trabajo. Pero es una opción. Ahora, ¿qué va a ocurrir al revés? Si el club lleva al jugador, lo más probable es que el abogado que lo represente va a pedir la incompetencia y decir, mire, la competencia laboral es irrenunciable. Está clarito. Es evidente que los jueces no le van a dar la garantía que le dan en el tribunal laboral. En el caso de concursos o quiebras de estas sociedades anónimas deportivas o de asociaciones civiles, también en cualquier caso, ¿tienen alguna normativa especial o va directamente a la ley de concursos y quiebras, o como se llame, en Chile? Regla general, no hay normativa específica, no hay nada de eso
específicamente para el fútbol. No, de Perfecto. hecho, en las cosas que hubo procedimientos concursales que te decía, antes de dictar la ley de sociedad anónima deportiva, se aplica todo el procedimiento de la ley concursal general. Y hoy día, que fue modificada, que es una ley de reemprendimiento y reorganización, tampoco el deporte es alguna normativa específica, nada. No hay nada distinto a eso. Pues, Por tanto, bien. se regularía por el tema general. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Argentina tiene una ley especial justo en eso, por eso te lo preguntaba, por conocer un poco de derecho comparado, ¿no? Y la última, has explicado que los derechos audiovisuales, el titular, son los clubes, y los clubes a su vez lo ceden individualmente a ese canal, esa plataforma televisiva, que a su vez los socios accionistas de esa plataforma son los propios clubes, pero la titularidad es de los derechos audiovisuales, son de los clubes, y en tal caso, ¿de dónde surge esa titularidad? Sí, en la constitución de esa sociedad comercial que transmite los derechos de televisación, los clubes son dueños de sus derechos en un 80%, en realidad un 100%. Son dueños completamente de los canales de televisión. Por tanto, los titulares o dueños tienen su fuente justamente en el contrato de sociedad. Pero existe una intermediación o mandato donde la liga actúa como mandatario para los efectos del cobro y traslado de los fondos. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista tributario, en algún minuto el Servicio de Impuestos Internos de Chile o Fiscalía de ustedes entendió que los clubes no eran dueños, que el dueño era la ANFP o la liga, y en consecuencia ellos son los encargados del pago de los impuestos. Eso se zanjó con una resolución y acuerdo, y evidentemente que ya se trasladó a los clubes. Beneficios de eso es que como este canal que paga impuestos, evidentemente que le genera crédito a los clubes que tienen pérdidas. Y casualmente en Chile todos los clubes tienen pérdida, por tanto ocupan este mega canal que cuesta $2.000 millones, y que ustedes comprenderán cuánto paga de impuestos, y eso los clubes lo ocupan como crédito para los efectos de mitigar sus pérdidas, pidiendo devoluciones de ciertos beneficios tributarios. Por eso es que es tan importante esa pelea, y se da. Y lo que existe es, hasta el año 2033, es una cesión a un contrato de licitación de explotación comercial en que se le ceden a una empresa internacional, Turner, que son los que tienen que explotar estos derechos. Ahora, ¿cuáles fueron los beneficios del canal del fútbol? Que increíblemente los dueños eran los clubes, que lo siguen siendo ahora, tienen la limitación del dominio que no pueden disponer porque lo licitaron, pero hasta el 2033, pero los beneficios desde el día 1, que los canales, los dueños eran los clubes del 80% y el 20% era de un consorcio privado, que es un señor de apellido Claro, es que si bien es cierto, la minoría era del señor Claro, él tenía todas las prerrogativas, especialmente el control administrativo, el control financiero y por sobre todo, la línea editorial. Es muy peligroso la línea editorial de un canal de televisión en los dueños de equipos deportivos. Imagínate cómo asesinan a un árbitro que les cobre en contra. Entonces, durante muchos años, del 2003 en adelante, que se reconoce este negocio, es que los clubes fueron dueños del 80%, recibieron dividendos, y evidentemente que todas estas prerrogativas las tenía el consorcio privado. En el 2014, ya por obviamente cláusulas compromisorias, los clubes tenían la opción de comprar el otro 20%. Y lo compraron. ¿Y lo compraron con cargo a qué? A que otro consorcio privado se hacía dueño de la concesión hasta el 2033. ¿Cuánto recibió cada club como dueño en esa operación? $3.200.000 cada uno. Hace 4 años, 3 años, $3.200.000 por 32 clubes recibieron eso. ¿Qué entregaron a cambio? La explotación comercial hasta el 2033. En el 2033 deberá hacerse nuevamente una nueva concesión, porque claramente los equipos de fútbol no tienen la capacidad de explotación comercial. Van a seguir siendo los dueños, pero eternamente va a estar explotado por un tercero. Claro, clarísimo, clarísimo. Ahora sí, las últimas dos de veras. Tema de, has dicho antes, beneficios fiscales para temas de becas a deportistas, y quería saber también si está ese beneficio para el patrocinio deportivo, porque Brasil tiene alguna medida de ese tipo.
Y la otra pregunta es el tema del régimen de menores. Aquí la problemática es, sobre todo en deportes de equipo, un menor está registrado para un club y quiere irse a otro. Y tiene la limitación que el club de origen no le confiere el consentimiento. Por lo tanto, acá se dirime en general, tratando de negociar un porcentaje de una futura transferencia, y si no, a la justicia ordinaria a través de un amparo con una medida cautelar. Entonces, ¿cuál es ahí la problemática en Chile, el tema de los menores? Te lo entiendo. En la segunda te voy a mandar un mensaje a la federación, ya que está la abogada. Pero mira, en lo primero te cuento lo siguiente. En Chile, igual que en todas partes, existen beneficios tributarios o mecanismos de incentivo al deporte directos, como son asignaciones a ciertos deportistas, o indirectos, generándole beneficios tributarios a las empresas que quieran aportar en el deporte. Y ello, obviamente, en Chile hay una ley que es una ley de fomento cultural y además una ley de fomento deportivo. Por tanto, las empresas que otorguen aportes a entidades deportivas sin fines de lucro, no sociedad anónima, tienen el derecho de obtener una franquicia tributaria que pueden descontar hasta el 4% de sus rentas anuales. Por tanto, ¿cómo se materializa esto? La entidad deportiva otorga para un evento deportivo, una maratón, una carrera, un camping, lo que sea, financia el evento, esa entidad deportiva le otorga un certificado que efectivamente lo hizo y después eso lo rinde ante el Instituto Nacional del Deporte y después el Instituto Nacional del Deporte regula, verifica y certifica que fue un fondo que cumple los requisitos, que son varios, y la empresa en su declaración de impuestos lo decuenta. Por tanto, los brasileños que tienen la ley Pelé, nosotros también tenemos una ley, pero es mucho más específica, que es una ley que es de orden deportivo y cultural y podría llegar eventualmente a llegar a un 4 o incluso a un 6% anual de aquellas entidades que se realizan. Lo que se hace normalmente, como en todas partes, es que los mismos dueños de los equipos de fútbol son dueños de empresas y ocupan estos certificados o estos beneficios tributarios para poder incluirlo justamente en su club. Y eso no es reprobable en la medida que sea corporación sin fines de lucro y se usen efectivamente para el desarrollo del fútbol o del deporte base y no para pagar el plantel profesional, porque ellos están en nuestro país sujetos al alero de las sociedades anónimas deportivas, que son las mismas franquicias directas que hace el Estado en el deporte a través de las municipalidades y no de las empresas o los ayuntamientos. Y a partir de ahí es que se hace. Eso es lo primero. Y lo segundo, igual que en muchos lugares, Ricardo, el tema de los menores es un inconveniente. ¿Por qué? Porque están sujetos al registro federativo. No hay una sujeción contractual, pero sí federativa. Y a partir de ahí es que muchos jugadores en la etapa formativa tienen que esperar que el club los libere, y para liberarlo puede que haber la voluntad. Hay una regla que está en el reglamento de fútbol joven de Chile que para los efectos que un menor se mueva de un equipo de fútbol a otro, tiene que tener la autorización de este equipo o haber jugado a lo menos haber transcurrido a lo menos un año desde su último partido. Y aquí está el mensaje para Pilar, es en época de pandemia ha transcurrido más de un año y va a haber una movilidad de jugadores jóvenes, entonces ¿se va a suspender ese plazo o no se va a suspender? ¿Por qué? Porque hoy día cualquier club podría tomar un jugador y decir, mire, el último partido fue hace un año, 2 meses, me lo llevo. Ahora, eso es del punto de vista federativo. Del punto de vista de la protección de los menores, sí han habido algunas acciones de tutela, porque evidentemente si el jugador se quiere ir de un equipo a otro y quiere desarrollar su actividad deportiva en un club de otra región, evidentemente que no debería haber prohibición. Y si así fuese, es evidente que habría una complicación y pueden haber acciones de tutela. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que no es jurídico, es de hecho. Porque el club que lo va a recibir no va a querer tener un conflicto de sanciones deportivas o pérdidas de puntos y prefiere no. O en su defecto, que también es una complicación para los clubes, tú tampoco quieres tener un deportista que no se siente cómodo contigo. Entonces, a lo que termina eso es una negociación, te lo llevas y compartimos futuros derechos económicos. Y así normalmente se soluciona, pero desde el punto de vista jurídico es muy estricto la regulación. Perfecto. Bueno,
Muchísimas gracias, Oscar, por todas las preguntas. ¿No hay más preguntas, Daniela? No, estamos. Graciela, Hemos Graciela, hecho... Graciela quiere hacer una pregunta. Ah, listo. No la había visto. No se escucha. Recién levanto, Daniela, la mano. Doctor, buenas tardes. Bueno, excelente lo que usted ha expuesto. Pero a mí me queda, a ver, tal vez, no sé, ¿funcionan los tribunales de pequeñas causas vecinales en Chile como para que cuando entra una causa de un deportista y sea de fácil resolución, la determinan, dirigen o a mediación, o la dirigen a negociación, o realmente a tribunales jurídicos? ¿Se entiende lo que le pregunto? Sí, perfecto. Mira, en el punto de vista, Graciela, del punto de vista ordinario, nosotros tenemos la conciliación que es obligatoria y la única diferencia que existe es en procedimientos que son más laxos o más breves, dependiendo de la cuantía de los disputados. Por tanto, no hay una diferenciación del sujeto, sino que de la cuantía. De la cuantía. A partir de ahí, si yo soy deportista y reclamo $100, podría ir a un procedimiento que es mucho más breve, que es un procedimiento que es de menor cuantía que un procedimiento ordinario. Eso es en el punto de vista ordinario. Del punto de vista federativo, tampoco existe una distinción respecto de qué tribunal puede conocer. De hecho, en nuestro país, la conciliación y la mediación no es obligatoria, salvo en algunas materias muy específicas, como es negligencia médica o responsabilidades de esta naturaleza. En lo demás, es solamente reglas generales, lo que hace poco atractivo a veces recurrir a un tribunal ordinario por un deportista. Claro, entiendo. Ahí tenemos puro abogado Quijote, que vamos por la declaración y también no es malo. Claro, exacto. ¿Cómo se suple eso, Graciela? Normalmente con esta acción constitucional de amparo que tienen ustedes, que nosotros se llama recurso de protección. Por tanto, si por ejemplo a un deportista no lo suben a una delegación olímpica por un acto arbitrario o ilegal, en vez de ir a un tribunal ordinario, yo voy a una medida cautelar a este procedimiento que es muy expedito y rápido. O sea, podríamos tener resolución en 1 mes y medio, 2 meses, pero con una orden que es común para todos los países de la región, una orden de no innovar, es decir, una medida cautelar, que es la ONI. Y a partir de ahí es el mecanismo que nosotros elegimos justamente para evitar este procedimiento largo. Claro, aparte del llamado por teléfono como corresponde. Sí, sobre todo por la vigencia del deportista, sus actitudes, y para no demorarlo en 1 año o 2 y fuera de entrenamiento y demás, que lo perjudica perfectamente, por eso era la pregunta. Claro. No es un tema menor, solamente, y además que los eventos deportivos son muy breves. A nosotros nos corresponde ahora defender a una deportista que dio dopaje positivo, no pudo ir a los Juegos Olímpicos de la selección femenina de Chile, ya que me preguntaba Daniela. Hicimos todo lo humanamente posible, hablamos con las autoridades, todos, nos reunimos, todo, pero los tiempos no se dieron y no pudo ir. La excusa fue, al final del día, el cuerpo técnico es que no, son razones técnicas, no son razones jurídicas, ni de elegibilidad. Y fue una pena, porque si hubiésemos tenido a lo mejor un procedimiento de mediación, esta niña estaría en los Juegos Olímpicos hoy día. Claro, pero no está previsto, no, en el dopaje no. ¿Pero qué es lo que consumió, por favor? ¿Algo que mejoró su rendimiento deportivo en detrimento de los demás? Porque ese es el fundamento principal en el dopaje. Eso es lo más triste, que ella va o fue eliminada de los Juegos Olímpicos por descuido o negligencia de sus asesores médicos. Era una crema para una enfermedad que tiene, que le dio compulsivamente, que es como un acné compulsivo, y el error que cometieron es que pidieron una AU. Claro, AU, sí. Y le pidieron retroactiva. Retroactiva, no, es preliminar, lo hubiesen denunciado y pasaba, podía haber participado. Así es. Bueno, gracias, disculpe. No, por favor. Bueno, muy bien, creo que ya estamos, ¿no? Ya te matamos, Ricardo, Norberto, Oscar. ya, pobre. Lo que pasa es que es un placer, estamos escuchándote y la verdad que da ganas de seguir porque estamos aprendiendo un montón, una claridad enorme.
Todas, con una Responde precisión enorme. Entonces había que aprovechar. Ya te diste cuenta, Oscar, que si te metes con Alade ya te agotan, te exprimen como un limón. Pobre, no, por favor, que queremos No, que vuelva, vamos. así que Vamos a hablar, de hecho dejarlo. quedó pendiente de Norberto el café, que cuando vaya a Buenos Aires lo voy a cobrar, el café, para que nos juntemos a conversar de estos temas. Sí. Y al contrario, un gusto, yo igualmente lo sigo, veo muchas sus presentaciones, con Ricardo nos hemos encontrado en innumerables lugares, y qué bueno que se estén formando estos grupos, que ustedes lo impulsen. En Chile también estamos en lo mismo, y eso es muy bueno. Vi varios chilenos amigos, conocidos, y que evidentemente estas alianzas son importantes. Así Y es sí, que contigo cuando necesiten. Sí, sí. Sí, lo más importante de estas alianzas o de estas comunicaciones es que no las hagamos territoriales, es decir, que las hagamos extraterritoriales, porque es bueno que en todas las regiones tengamos comunicación e intercambio de ideas, y también tengamos un poquito de fuerza para cambiar las cosas que no están bien. Esto es lo más importante. Así que, Oscar, yo me toca como, bueno, siempre el discurso final. Pero bueno, lo único que te puedo decir es te felicito, muy claro tu discurso, muy clara tu explicación. La verdad que ha sido muy grato escucharte. Desde ya te agradezco tu presencia y tu dedicación. Saludo a todos los que estuvieron presentes y están presentes. En el Día del Amigo a todos también un abrazo muy fuerte. Y desde ya, bueno, como siempre con Alade, seguiremos trabajando en todo aquello que nos compete, en la modestia de nuestros medios, pero bueno, a veces, como la fábula de David y Goliat, un pequeño con una piedra hace más escombro que un cañón con una bala. Entonces, seguiremos molestando a la gente que les molesta nuestro discurso, pero bueno, ¿qué va a hacer? De eso nos basamos nuestra gestión. Así que muy agradecido, Oscar. Te esperamos siempre con nosotros. Tener las puertas abiertas al ADE. Y un abrazo para todos. Que tengan buen fin de semana. Ahora está la feria judicial acá en la República Argentina, así que todos los vagos amigos nuestros se dedicarán al dolce farniente, pero bueno, el 3 de agosto estaremos nuevamente en presencia de todos. Y a la gente de Alade, por más que haya feria, hay que seguir trabajando, no se hagan los vivos. Tenemos perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga, 40% de descuento a los guampas. Tenemos de todo, tenemos de todo. Ay, por favor, un momento. Tenemos de todo. ¿Quién es Luis Sánchez? Mamma mía. Alguien que está ahí. Pero bueno, no se hagan los vivos, tenemos que trabajar, así que los espero para la próxima. Tenemos un Zoom pendiente en Alade para definir cosas. Así que un abrazo a todos, muy fuerte. Ahí apareció el tarado. Apareció un tarado, Luis Sánchez. Cerrá vos, Oscar. Abrazo para todos. Cerrá vos. Estás con coso, Oscar. Para que cierres. Mirá, Emilio Díaz. Bueno. Mira, Emilio Díaz, conocido en todo el territorio, ¿eh? Gran Emilio Díaz. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Oscar, y esperamos vernos. Un abrazo fuerte y a cuidarse, ya tendremos oportunidad de vernos personalmente. Muchas gracias, Oscar. Saludos a todos. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Oscar.